Si nosotros entendemos qué quiere decir Evangelio, nuestra vida va a cambiar por completo. La lucha es el Evangelio contra nuestra carne. ¿Han escuchado mucho cuando decimos, Señor, quita de nosotros el pecado? Y yo te tengo una mala noticia. La realidad es que no va a ser quitado de nosotros el pecado. La carne siempre va a estar pensando en el pecado. Lo que el Señor quita de nosotros es el deseo por el pecado. O es lo que el Señor hace en nosotros, es levantarnos con fuerza para poder combatir contra el pecado. Deja tú de estar peleando contra demonios y atándolos y desatándolos. Esas cosas son una locura. La gente que lo hace no tiene ni la menor idea del terreno que se está metiendo. Porque nosotros no podemos contra los demonios. ¿Existen? Claro que existen. ¿Golpean y están buscando cómo dañar? Claro que lo hacen. Nosotros no somos quienes para estar luchando con ellos. Tu lucha se llama pecado, no son demonios. Has escuchado mucho que en algunas iglesias dicen que reprenden espíritu de no sé qué y demonio de esto. Y la realidad, mejor reprendamos el pecado que hay en nosotros, sabiendo que en Cristo podemos dejarlo a un lado, aborrecerlo, aborrecer el pecado y comenzar a practicar una vida santa en pos del Señor. No una vida como nosotros nos imaginamos en la carne, sino una vida conforme a la palabra de Dios. Amados, creo que a veces hemos buscado tanto como la parte sobrenatural en el Señor, que por eso no ha habido cambios sobrenaturales en nosotros. ¿Sabes que los cambios sobrenaturales en nosotros van a pasar cuando veamos lo natural de Dios? Porque Cristo no se apareció como una persona espiritual que estaba como destellante así con blanco y fuego y estaba haciendo lo que hoy en día muchos se dedican a hacer, sino Cristo vino tan natural como todos nosotros. Y cuando comencemos a apreciar a ese Cristo tan natural, a ese hombre como todos nosotros, y un evangelio tan claro, los cambios van a empezar a suceder. Muchos de nosotros hemos pasado ya la etapa más difícil, el acostumbrarnos a una predicación expositiva, porque lo que antes nos llenaba era únicamente la emotividad que había. Terminábamos llorando y terminábamos haciendo un sinnúmero de cosas, porque creo que no hay ninguno aquí, a menos de que vengan de la Iglesia Católica Romana de directo a la Iglesia Cristiana, pero la mayoría pasamos por iglesias pentecostales. Y las iglesias pentecostales se echaron a perder, muchas de ellas, porque hay iglesias pentecostales que hay hermanos a cargo de ellas, que yo amo con todo mi corazón, que ellos tienen temor del Señor. Simplemente hay algunas prácticas que ellos hacen que nosotros no. Pero la mayoría de iglesias pentecostales carismáticas arruinaron lo que nos quedaba de cerebro. Nos volvieron a las fábulas. Empezamos a desear a Dios por las cosas que Él daba o que Él prometía, y gran parte del tiempo nos la pasamos buscando buenas promesas en la Escritura para declararlas. Esas iglesias nos hicieron estar en una postura como si fuéramos en verdad dioses. ¿Han escuchado? Muchos de ustedes aún lo practican probablemente, el decir yo te bendigo, por ejemplo. Yo te bendigo. Espérame, ¿cómo que yo te bendigo? ¿Quién soy yo para bendecir a alguien? Hay dos maneras de bendecir a las personas. A la que se refiere con respecto a nosotros es hablar bien, bien decir. Eso se refiere. No a la bendición espiritual para que prosperes y para que te vaya bien y todas estas cosas. Nosotros no somos hermanos señores, nosotros somos siervos. No hemos podido avanzar porque estamos peleando contra Dios. En cuanto a señorío, hemos malinterpretado la parte que a nosotros nos toca, que es de siervos, no de señores. Ahora, ¿tenemos autoridad? Claro, cuando la palabra de Dios es a través de ti. De otra manera, claro, cuando oras con fervor, intercedes por los hermanos, cuando estás siendo fiel. Pero nuestra autoridad es una autoridad de siervos, no una autoridad de majestades que ordenan y que son los ungidos, los intocables. No, amados, al contrario, somos los perseguidos, los atribulados, los odiados. Nada que ver con lo que se nos fue sembrado, y por eso es que muchas personas que están a nuestro alrededor no han tenido un crecimiento verdadero, porque no han tenido una comprensión del verdadero evangelio. Jesús no falla, su sacrificio fue efectivo.
todos aquellos que vayan en pos de Él van a verlo de cerca, van a contemplar su gloria desde hoy. La vida eterna, amados, para los salvos comienza desde que son salvados aquí en la tierra. La vida eterna comienza desde aquí. ¿Qué quiere decir? Yo ya no me fijo más en lo de acá, sino únicamente observo lo que está allá, lo que voy a tener por la eternidad. Acostumbrarme día con día a poder vivir de una manera que sea agradable para mi Señor. Eso es lo que el Evangelio va a comenzar a hacer en nosotros, y lo que ya ha hecho en muchos de nosotros, amados. El Evangelio habla de Jesús. El Evangelio trata de Jesús, no de nosotros. El Evangelio habla acerca del Dios vivo, del Creador de todo el universo, viniendo a la tierra, vistiéndose de hombre, caminando como todos nosotros, sintiendo lo mismo que nosotros. Por eso cuando tú ves a Jesús como Dios, demeritas un poco, únicamente como Dios, demeritas un poco su obra. ¿Por qué? Porque todo lo que soportó, lo soportó como Dios, entonces ¿qué chiste tiene? Pero cuando entendemos que Jesucristo triunfó y venció como hombre, ahí las cosas cambian. Por supuesto que es Dios, pero también es hombre. Y todo lo que logró aquí fue como hombre, como todos nosotros. Aquí los que están jóvenes como yo, de 30 años por ahí más o menos. Hermanos, de esa edad, entre los 27 y 30 años comienza su ministerio. Es un joven. Para muchos de nosotros es un chavo, es un muchacho. Como hombre, amados, como hombre, no como divino Dios, únicamente como hombre, soportó absolutamente toda la tentación y venció. Por eso toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, como hombre, amados. Nuestro Señor Jesucristo va a aparecer como hombre delante de nosotros. Es por eso que las rodillas se van a doblar. Gloria al Señor. Mandamos un saludo a los hermanos que nos puedan estar viendo. El Ministerio Dios es Santo nos está bendiciendo, de tal manera que podemos transmitir el culto y el sermón en vivo por ese ministerio virtual de Facebook de Dios es Santo. Y ahí los que puedan ver, que el Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros. Si pueden, vayan a una congregación, es lo más santo. También a los hermanos de Mil Villas que están esforzándose mucho, a los hermanos de León y a los hermanos de Cuernavaca, sobre todo están trabajando de una manera impresionante para la gloria de Dios. Están evangelizando todos los días y están creciendo en número y en santidad. Tienen mucho temor del Señor y están haciendo todo para su gloria. También los hermanos Tony y Jonathan están predicando otra vez los sábados. Así que si tú tienes en tu corazón el deseo de empezarte a meter en esto, de la obediencia al Señor, pues habla con ellos. Igual no van juntos, pero aprenden y se van dividiendo y vamos tratando de acaparar un poco más el territorio. ¿Eh? Que el Señor sea glorificado hoy. ¿Están conmigo? Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 1, hermanos, y vamos a estudiar hoy la Biblia. Qué raro, ¿no? Vamos a abrir la Biblia. De eso se trata, venir a la iglesia, traer tu Biblia, poner separadores, que de pronto se confunden por falta de práctica. Y tengan ahí Marcos 1, voy a refrescar un poco lo que estuvimos leyendo el domingo pasado, que el Señor nos bendijo sobremanera. Dijo Juan en el versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, mas Él os bautizará con el Espíritu Santo. Esa es una promesa que el pueblo no entendía muy bien. Tan no entendieron bien que hoy en día se sigue arrastrando esa incapacidad de comprender qué significa esto. Recordemos que la persona del Espíritu Santo es la peor manejada, el nombre más bien, porque el Espíritu Santo es Dios, pero la peor manejada y usada por la iglesia cristiana de hoy en día. El Espíritu Santo es como el ayudante de los ungidos de Dios. El Espíritu Santo es el que hace todo cuando yo digo, cuando yo quiero, al que le ordeno, por el cual decreto y declaro. Y esas actividades hoy en día se ven. Muchos escuchan hablar esto de mi parte y dicen, ¿de qué hablan? Hay muchas congregaciones que se dicen ser cristianas, amados, que están por arriba del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque le dan órdenes al Espíritu Santo y porque únicamente lo quieren usar para lograr sus objetivos, que si vamos a la Biblia son objetivos demoníacos, completamente en contra de la Escritura.
Nosotros estamos aquí hablando del Espíritu Santo, que es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y es una autoridad suprema porque es Dios. Yo no puedo darle instrucciones porque es Dios. Yo no puedo ordenarle nada ni hacer cosas en su nombre porque es Dios. El Espíritu Santo no va a hacer que la gente flote y la gente revolotee o la gente hable en supuestas lenguas, que en toda la Biblia no podemos encontrar un texto que abrace completamente el hablar en lenguas desordenadas como hoy en día. Si tienes duda, al final del culto lo podemos revisar. El Espíritu Santo no vino a que pasaran esas cosas que hoy pasan, de que la gente se vuelva loca, de que griten y que muevan las manos y que se revoloteen y que bailen un baile muy extraño que da temor. Eso no vino a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a darle vida a los muertos, hermanos. El Espíritu Santo es el que, cuando Jesús vio que Lázaro moría, habló Jesús: levántate, y el Espíritu Santo es esa fuerza que levantó a Lázaro de ahí. El Espíritu Santo es el que dio vida también a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el dador de vida porque es Dios. Pero el Espíritu Santo no tiene materia. No tiene materia, chicos. Es inmaterial. No tiene materia. Está en todo lugar al mismo tiempo. Puede presentarse aquí ahora, en China con la iglesia perseguida, en una cárcel en donde estén más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Y Él es el que nos regenera. La predicación la escuchamos, el Espíritu Santo hace la obra. El Espíritu Santo es el Rey también porque es Dios. El Espíritu Santo es necesario en la iglesia porque sin Espíritu Santo no hay regeneración, no hay vida, amados. Sin Espíritu Santo no hay salvación tampoco. Por eso mismo también, aprovechando este texto, antes de que se me vaya, quiero dejar bien claro: entre nosotros hay algunos que piensan que el Dios del Testigo de Jehová y el Dios del Mormón y el Dios del Católico es nuestro Dios. Estás muy equivocado. Nuestro Dios es Dios. No porque seamos mejores, sino porque Él es el mejor, es el único que hay. Porque mientras cambien la figura de la Trinidad o menosprecien cualquiera de las personas de esta, no están hablando del mismo Dios. Si el Testigo de Jehová dice que el Espíritu Santo, que es Dios soberano, supremo, inmutable, inquebrantable y eterno, y dice que no existe, que es una energía, ¿es tu Dios? No. ¿Tu Dios es una energía? Claro que no, claro que no. Entonces todas esas actividades que hay, no únicamente en las sectas religiosas, sino también dentro de las sectas que supuestamente son cristianas, mientras cambie la figura esencial de Dios, hermanos, no es tu Dios. Porque tu Dios es inmutable. ¿Quién sabe qué es inmutable? No cambia. Pero muchos dicen: bueno, pues así yo me lo figuro. No se estudie, no sea perezoso. Abra la Biblia, escudriñe, vea quién es Dios ahí adentro. Discipúlate, por favor, por el amor de Dios, para que puedas hablar el mismo idioma de los demás y no lo que te implantaron, que el 80% es error. Dices: pero me enseñaron con la Biblia. Sí, pero ¿qué teología usaron? ¿En base a qué estaba fundamentada la enseñanza? ¿En qué lugar tenían a cada una de las personas de Dios? ¿O cómo se manejaban al respecto en cuanto a la práctica de esto? Es importante saber este texto porque el bautismo del Espíritu Santo hoy en día, en el 80 y tantos % de las iglesias en México y en Estados Unidos, hermanos, es cuando hablas en lenguas. Entonces de pronto llegan y se te acercan y te dicen: hermano, varón, ¿cómo estás? Bienvenido, gloria a Jehová de los ejércitos. Sí, gloria a Él. ¿Ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Pues no sé, hermano. ¿Por qué? ¿Ya hablas en lenguas? No, todavía no. Bueno, te voy a enseñar. Mueve tu lengua. Muévela. Bautizado por el Espíritu Santo. Pero ahora lo curioso es que ahora eres más pecador que antes. Sigues pecando, sigues en perversidad, sigues siendo odioso, iracundo, mentiroso, hipócrita, adicta a cualquier tipo de pecado carnal. Entonces, ¿qué pasó? ¿El Espíritu Santo qué? Yo ya hablo en lenguas, yo ya me caí al suelo, ya lo hice así también. Entonces el Espíritu Santo falló, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que pasó? Que falló, lo que yo escuché no hizo efecto. ¿Por qué? Porque lo falso, amados, al probarlo te das cuenta que es falso. Cuando venden medicamentos adulterados, ¿el medicamento te sana?
Cuando te venden a ti un evangelio adulterado, no te sana, hermanos, y son pocos los que han experimentado en realidad, amados. Hoy en día, hablando de un número global, el verdadero bautismo del Espíritu Santo sucede una sola vez, y es cuando el Señor llega a morar en ti por la fe que Él te dio y te cambia por completo tu manera de pensar. Por completo. No se confundan pensando que ninguno entre nosotros ha sido bautizado por el Espíritu Santo porque sigue siendo un pecador tu esposo o tu esposa. Insisto, lo que estaba platicando al principio. Jamás, mientras vivamos, vamos a estar libres de pecado. Nuestra carne no se va a librar del pecado. Lo que va a cambiar, que el Espíritu Santo dentro de mí, dentro de ti, va a comenzar a golpear cada vez que hay deseos pecaminosos. Eso quiere decir, soy tentado y yo resisto a la tentación. El adulterio, que toca la puerta de todos, la fornicación, la mentira, la hipocresía. Platicaba con el pastor Emanuel y le decía, ¿sabes cuáles son las mentiras más practicadas por el cristiano no confesadas? Por lo cual es uno de los venenos más graves para nosotros, la mentira. Hermanos, todos mentimos, unas mentiras tan chiquitas, pero es mentira. La Biblia dice en Apocalipsis que todo el que hace mentira, ¿qué va a pasar? Al infierno. ¿Qué sucede entonces? Pero si Dios ya murió por mí en Cristo, Él ya pagó, yo no voy al infierno, aunque mientan. Recordemos, amados, que el dar este tipo de respuestas excusándonos quiere decir que lo menos que tengo es la salvación. Porque el salvo va a reconocer su condición y va a tratar de quitarse esas telarañas del pecado. La mentira es uno de los pecados más practicados por ti y por mí. Y es un pecado que tenemos que evadir. Un ejemplo pequeño. Hermana, ¿por qué no fuiste a la reunión? Oh, es que fíjate que llegó mi primo y vino y no llegó el primo ni nada. No hizo nada malo, pero más sin embargo pecó. ¿Recuerdan el ejemplo de los miembros de la iglesia? Priscila, Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron ellos? ¿Algo malo? No, hermano, simplemente dijeron, el 80% va a la iglesia y me quedo con el 20%. ¿Diste todo? Sí, lo di todo. Bueno. Entonces, la mentira es algo que practicamos día con día. Y es algo que tenemos que quitar. Pero todos los demás pecados también junto con ella van a estar acechando. El Espíritu Santo lo que hace en nuestras vidas es comenzar a golpear de tal manera que empezamos a sentirnos tan sucios que aborrecemos la mentira. Que aborrecemos la mentira, amados. Juan el Bautista aparece ahí en la escena, como hablábamos el domingo pasado. Y él comienza a gritar, supongo, porque no tenía un micrófono como el nuestro, y decía, yo les he bautizado en agua. ¿Recordamos qué significa el bautismo en agua? Es como el lavar el cuerpo del pecado. Más sin embargo, también estaba ya simbolizando la muerte de Cristo y la resurrección. Como dice Romanos, los que somos bautizados juntamente con Cristo, sepultados por su muerte, resucitados con Él. Él bautizará con el Espíritu Santo. Amados, esta no es la primera vez. En estos textos nos podemos dar cuenta cuando el pueblo judío tiene un contacto directo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había estado con ellos en el desierto. El Espíritu Santo estuvo durante el éxodo. Dios puso en medio de él su Espíritu Santo. Dice Isaías 63, versículo 11. Dice que Dios puso al Espíritu Santo ahí para que pudiera guiarlos. El mejor ejemplo en nuestro caminar como iglesia es el del éxodo. Ellos físicamente caminaron por un desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Durante cuántos años, perdón? Porque qué desesperanza. Y muchos de nosotros nos cansamos porque no ha pasado nada en mi vida, ni nada en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, cuando los hermanos estaban caminando durante 40 años. Imagínense, 40 años sin llegar, viendo generaciones que morían y se iban. Es un caminar largo. ¿Cuánto caminar tú llevas en el desierto? Si es que has comenzado a caminar en el desierto, Dios ha sido muy misericordioso con muchos de nosotros. Aún no hemos pasado cosas insoportables que nos hagan dudar
del amor del Señor, porque cuando pasan ese tipo de cosas, dudamos del Señor, como el pueblo también dudó del Señor, y por eso buscó alternativas como dioses. Entonces el Espíritu del Señor pastoreó al pueblo. Vean Isaías 63:14, por favor. Vamos a estar viendo algunos textos para poder amarrar esa concordancia que hay desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento acerca de la venida de Jesús. Isaías 63. Vamos a leer el 11 y el 14. Dice: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio del espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El espíritu, ¿de qué dice ahí? De Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Lo que Juan está anunciando ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios. Lo que Juan está diciendo es lo mismo que el pueblo escuchó. No era que únicamente se le cargaba la mano al pueblo para decirle: órale, salgan, sigan y vayan. No, lo que Dios está diciendo es: ustedes salgan, yo hago el resto. Esa es una belleza. El anuncio que Juan el Bautista estaba diciendo no era únicamente: vengan, arrepiéntanse, pueblo infiel, yo los bautizo con agua para lavar su inmundicia, pero ya Dios los va a bautizar y como que nos deja así en penumbras, ¿no? Lo que Dios está diciendo es de que el Espíritu Santo iba a hacer la obra en ellos. Ese desierto que había sido físicamente, que el pueblo cruzó, ese es nuestro desierto, el caminar día con día en la vida cristiana, tan difícil que es, hermanos. Cuando nos preocupamos por qué va a pasar de mi vida, cómo voy a hacer para ser un verdadero cristiano, lo que tienes que hacer precisamente es rendirte. Rendirte para reconocer que ese Dios al cual no puedes ver ha pastoreado a su pueblo desde la antigüedad. El problema es, y muy probable, que nosotros queremos pastorearnos a nosotros mismos. De esa manera no funciona. Cuando eso sucedía con el pueblo de Israel, lo que sucedía es que venía muerte sobre ellos. Cuando ellos vieron que Dios se tardaba en hablar con Moisés y Moisés no bajaba, ellos dijeron: necesitamos a un Dios, vamos a hacer ayuno. Ellos dieron todo lo que tenían en cuanto a joyas, lo fundieron, hicieron ahí su buen altar al becerro de oro. ¿Y qué pasó con ellos? Perdón. Murieron. Y no nada más murieron, fueron aniquilados. Lo que sucede con nosotros cuando olvidamos que es Dios que nos guía, hermanos, sucede precisamente lo mismo. Nos hacemos un becerro de oro con tu nombre, con el mío. Confío en mí, creo en mí. Yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo debo de guiar a mi familia, aunque no entre a la Biblia para ver cómo hacerlo. Lo que Juan el Bautista está diciendo es lo que Moisés le decía al pueblo también. Lo que Dios les dijo a ellos es: mi espíritu va a pastorearles. Al igual que el primer éxodo, como por así llamarle, había una jornada hacia el desierto bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Recuerdan de dónde salieron aquellos que iban a ser bautizados? De Judea y de Jerusalén. Salieron al desierto. En el desierto estaba Juan. Lo mismo, el mismo llamado que se le hizo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Juan volvió a hacerlo. Dices: pero no, ellos no estaban en Egipto prisioneros. No, estaban prisioneros de su pecado. Ahí, disgustados con la vida que llevaban, sin escuchar la voz de Dios a través de un profeta durante casi 400 años. Ellos estaban prisioneros en sus cosas. Lo que Juan el Bautista hizo es llamarles para que fueran al Señor, hacer el bautismo en agua y esperar a que el Espíritu Santo comenzara la obra en ellos y esas palabras del profeta Isaías fueran hechas en nosotros. Es una belleza saber que es el Espíritu Santo el que te va a cambiar.
El que me va a cambiar, ¿cuándo? Cuando dejes de pastorearte a ti mismo. Cuando te rindas a Dios y confíes que Él es el que está haciendo la obra, que la ha hecho siempre. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza al Señor, porque Él de inicio a fin es el que salva. Nosotros somos los que nos metemos en apuros, aún así, Él nos salva. Entonces, al igual que este Éxodo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, para el cristiano, para el que iba a bautizarse, comenzaba una jornada por el desierto bajo la dirección del Espíritu Santo. Quiero decirte que muchos teólogos creen que el profeta Isaías está anunciando el segundo Éxodo como un tiempo que habrá un derramamiento del Espíritu Santo en sobremanera. ¿Para qué derrama el Espíritu Santo? ¿Recuerdan que dijimos antes? Para dar vida, para cambiar. ¿Por qué? Porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo fue el que comenzó a hacer la obra en ti poco a poco. Yo te aseguro que si volteas atrás, aunque no lleves una vida cristiana tan entregada, sabes que no eres el mismo que eras antes. Es el Espíritu Santo. Todos esos méritos son es la dirección que Él nos ha ido dando. Entonces Él está anunciando este segundo éxodo, por así decirlo, pero es el segundo derramamiento fuerte del Espíritu Santo ahora para dar vida. Este va a ser como un derramamiento nuevo, ya no para guiar en el camino físicamente por el desierto, sino ahora para guiarnos interiormente a soportar las aflicciones de todo cristiano. Las aflicciones, escúchalo bien, estamos llamados para sufrir. Pero dices, no, también para gozar. Sí, para gozar, tener sufrimiento. Ahora, para los que les da temor escuchar sufrimiento en la vida cristiana, recuerda que así como hay sufrimiento, Él da gozo también. Por eso podemos entender, amados, yo amo hablar de los hermanos que entregan sus vidas por la predicación del Evangelio. ¿Cómo te explicas que estén siendo quemados y levanten sus manos a alabar a Dios? O que estén siendo enterrados vivos y estén cantando alabanzas. O que tengan oportunidad de huir y entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo en ese momento para ser martirizados. Eso tiene que ser la obra del Espíritu Santo a través de ellos. Porque no podrían ser más valientes que nuestro Dios, sino que ellos son llevados ahí por el Señor mismo, siendo fiel a su protección y dándoles gozo para poder cantar. Entonces, este derramamiento del Espíritu Santo está anunciado. Me gustaría que fueran otra vez a Isaías, capítulo 32, versículo 15. Lo que estamos tratando de hacer es comprender este llamado que Juan el Bautista hizo en el versículo 8, diciendo, yo los bautizo con agua, pero viene aquel que los va a bautizar con el Espíritu Santo. La palabra viene, o la palabra que vamos a ver más adelante, en aquellos días, tiene mucho más significado de lo que te puedes imaginar. Isaías 32. Versículo 15. Dice, hasta que sobre todos nosotros sea derramado ¿qué? El Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Esto no está hablando en ese tiempo en particular y ya, sino habla hacia con nosotros. Esto es lo que está diciendo Juan el Bautista, mas Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, claro. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo, el desierto se va a convertir en campo fértil. Un campo fértil, ¿qué es lo que hace cuando se siembra una semilla? De pecados en práctica, en acción. Los voy a cambiar y voy a hacer una tierra fértil para que mi palabra como semilla comience a germinar rápidamente. Es una profecía hermosa, hermanos. Miren, vayan al capítulo 44, ya que estamos ahí, versículo 3. Mira qué hermoso, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y los ríos sobre la tierra árida.
mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Yo derramaré, yo haré el cambio de una tierra desértica a un bosque fértil. Eso es lo que Juan el Bautista está diciendo. Juan el Bautista está diciendo, pues yo los lavo conforme a la tradición judía, pero Él es el que les da vida. Por eso es la comparación de un desierto con un bosque o con tierra fértil. Esto es lo que Juan el Bautista está anunciando en este versículo 8. Imagina ese llamado para los hermanos que fueron a ser bautizados en ese entonces. Ellos conocían la Escritura, ellos la leían. Imagínate ahora ver a Juan el Bautista con todas las cualidades que ya vimos de Elías y que empezaron a amarrar y decir: espérame, Elías, Jordán, desierto, pueblo de Israel, cruzar, tierra prometida, Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Cómo? Ya llegó el día. Y ahí empieza a entrar un poco de terror. Amados, quiero decirte algo que probablemente nunca has contemplado. Desde que Cristo vino a la tierra y comenzó su ministerio en acción, quiere decir que empieza en acción el fin. Cuando la Biblia dice: y en aquellos días, ¿sabes a qué día se refiere? No a los días que te dan temor que vengan meteoritos y temblores y guerras, no. En aquellos días dice: cuando Cristo esté aquí. En aquellos días es cuando Cristo esté aquí. Y en aquellos días quiere decir escatología. Escatología son el estudio de las cosas finales. Entonces, esta profecía, estas pequeñas y breves palabras que se le dijeron a esos pueblos que salieron hambrientos ahí. Imagina si no había megáfono y no había volanteo, ni Facebook, ni Twitter. ¿Cómo es posible que esos pueblos salieron al encuentro con Juan el Bautista? Porque es el Señor diciendo: ven, yo voy, te empujo. Ellos salieron porque las voces corrían y fueron y vieron allá a Juan, amarrando en su mente, como ahora tú y yo, el símil que tenía con Elías. Y las promesas que leemos de Isaías decían: espérame, ¿será el tiempo ya? Después de siglos sin profetas, de una historia sin espíritu, estaban como deshidratados espiritualmente, hermanos. Juan promete que Jesús los va a bautizar. Bautizar no es aspersión como lo hacen muchos hermanos, o que gotean y esas cosas. Presbiteranos, por ejemplo, algunos de ellos lo hacen. Bautizar quiere decir sumergir, zambullir, abrumar, o sea, cubrirte en agua completamente. Pero Él dice: Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Amados, que ningún cristiano verdadero se va a quedar sin sentirse sumergido, zambullido, empapado, inundado por el Espíritu Santo. Ninguno. Arranca de tu mente lo que de pronto puede llegar pensando que ese zambullir y ese estar así es que te caigas y hagas eso. No. Hermanos, muchos de nosotros caímos más de 5 o 6 veces y no cambiamos. El Espíritu Santo cambia. El Espíritu Santo da vida. Bautizar se refiere, les va a dar vida, los va a reventar en vida nueva. Entonces la gente escucha eso, sin profetas, sin Espíritu Santo, y de pronto Juan el Bautista, con las características que platicábamos el domingo pasado, está anunciando que Jesús es el Mesías prometido desde la antigüedad. La gente está temblando, hermanos. Esa es una ayuda para nosotros. Para ellos fue una ayuda, porque ellos conocían la Escritura y empezaron a amarrar y decir: espérame, yo no me arriesgo. Si es Él, tengo mucho de qué arrepentirme. Voy a estar delante del Santo Dios. Esa es una ayuda también. Cuando escuchamos el Evangelio que nos golpea y que comenzamos a creer que Jesús es Dios, que vino a la tierra y que Él habla a través de la predicación, eso nos ayuda, porque reconocemos nuestro pecado. Empezamos a examinarnos, hermanos, como con escáner. Oye, esto no es agradable a Dios, esto no es agradable a Dios, esto no es agradable a Dios. Y no nos queda otra más que caer rendidos y pedirle fuerza para poder quitar el pecado de nosotros. Ese sentimiento es el Espíritu Santo obrando a través de ti.
Porque ninguno de nosotros, ni un solo cristiano, hubiera abandonado el pecado por su propio pie. No fueron pasiones de juventud, ni desorden de jóvenes y eso, no, amados. Lo que pasa es que tú también te vas sintiendo ridículo haciendo los pecados que hacías cuando eras joven. Pero ahí los traes. Si tuvieras la oportunidad, lo seguirías haciendo. Todo cambio que tú y yo sufrimos, todo cambio que tú y yo sufrimos, todo gozo que hoy sentimos por la palabra, proviene únicamente por el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo cambiando en nosotros todo, porque nosotros no hubiéramos podido salir del agujero. Bendito Rey, nuestro Salvador. ¿Puedes entender ahora qué es lo que Jesús hizo? Si hablamos de una corrupción total, de un mundo completamente oscuro, Jesús el santo, el puro, el limpio, vino a ensuciarse, hermanos, con el peor estiércol de animal que puede existir. Así contemplamos más la obra redentora. Jesucristo no vino a un lugar bonito. Jesucristo no fue recibido muy bien. Aún los reyes paganos vivieron una vida mucho más cómoda que la de Él. Jesús vino a vivir no únicamente como un hombre ya, sino vino a vivir como el hombre más humilde y más servicial de todos los hombres, en un mundo completamente caído. En ese mundo que si tú y yo entramos y estamos por unos días somos contaminados, Jesús por el contrario contaminaba ese mundo oscuro. Entonces ellos comienzan a entender. Elías, Juan el Bautista, el desierto, bautismo, me lavaba, ahora es el Espíritu Santo. Espérame, estamos hablando ya del final. Por eso es que más adelante podemos ver que los discípulos comenzaban y vendían sus cosas y se ayudaban y se despojaban. Ellos creían que el final estaba en la puerta. Entonces ellos creían que ya los últimos días aparecerá el Señor y ahí estará y hará cambios y destruirá fortalezas. Decían, ya llegó el día, ya se acabó. Ellos estaban viviendo un mundo escatológico. ¿Por qué? Porque sí tenían razón, mas todavía no era el tiempo. Tenían razón, mas no era el tiempo. ¿Por qué? Porque se inaugura, hermanos, todo esto cuando el Señor viene. Entonces esta promesa es una promesa emocionante, tienes razón. Ellos la escucharon al mismo tiempo, en vivo, y dijeron, ¿qué? Llegó el día, la llegada de Jesús. Estábamos muertos, ahora tendremos vida. Estábamos en un desierto de edades, montón de prostitución, montón de borracheras, de vicios, y ahora llegó alguien a rescatarnos de algo que no podemos abandonar. Yo quiero, soy sucio, lávame, Juan, por favor. Pero ahí se quedaron, esperando a que llegara el bautismo del Espíritu Santo. Es bellísimo, amados, porque esto precisamente son las buenas nuevas. Todos estaban muertos, contaminados, no había absolutamente uno que hiciera lo bueno, todos iban al infierno directamente. Pero llegó el Salvador, sin importar la condición nuestra. Nada de que te enfermas porque pecaste y esas cosas, no, al contrario, gloria al Rey, que vino a salvar pecadores, porque yo soy un super pecador. Entonces, ¿qué va a hacer? Si soy un super pecador, va a ser una super salvación. Esa es la buena noticia. Y la buena noticia también es que el Señor, el Espíritu Santo, va a ayudarnos para que no seamos desleales con Dios y que podamos gozarnos y decir, ya me salvó, yo vivo como sea. No, eso indica que no está el Espíritu Santo. Pero sabiendo que queremos al Señor, el Espíritu Santo entra y no me va a permitir tirar la toalla. No me va a permitir seguir traicionando, no me va a permitir seguir blasfemando el nombre del Señor. Me va a tomar. Es más emocionante. Imagínense verla físicamente. Ahora el Señor dijo que eran bienaventurados aquellos que lo veían, pero más bienaventurados nosotros que no lo vemos. A mí me emociona mucho saber que estamos en los tiempos escatológicos. Ya vino el Salvador. Ya vino el Salvador, amados. Vino el Salvador y vino a romper completamente toda frontera, toda estructura, todas las cosas que nos impedían llegar a ser como lo que Él nos permite hacer y ser.
Entonces el propósito final, amados, de la llegada de Jesús es traer la adquisición del Espíritu Santo gratuitamente. El propósito de Jesús al llegar y al permitir que fuéramos bautizados es traer vida de una vez por todas. La llenura la podemos ver en Hechos. Ellos reciben el Espíritu Santo y después son llenados para perder miedo. Pero no quiere decir que son visitados, llenados, vaciados. Visitados, llenados, vaciados. Visitados, llenados, vaciados. No. Eso sería como ser salvo y dejar de ser salvo. Ser salvo y dejar de ser salvo. O sea, no es un juego. La sangre de Cristo tiene poder para salvar una vez y para siempre. Mis ovejas nada ni nadie las arrebata de mi mano. ¿Pero por qué no soy arrebatado? Porque el Espíritu de Dios vive dentro del cristiano. Aquel que te está susurrando, diciéndote que no eres salvado y todo eso, es el demonio. Y debes de ponerte a orar y debes de ponerte a clamar al Señor. Recuerda que cuando nosotros dudamos de esa salvación tan grande, estamos dudando del Salvador. Duda de ti. Duda si en verdad tú ya has ido a ese lugar en donde Juan el Bautista llamó a pecadores al arrepentimiento y ellos confesaban sus pecados y eran bautizados. Duda si tú ya has hecho eso. Si no lo has hecho, el llamado, amados, mientras salga su voz como trompeta anunciando sus escrituras, está vigente para ti. Si no has experimentado un verdadero arrepentimiento, ¿cómo yo puedo saber si es un arrepentimiento o no? Si continúas haciéndolo deliberadamente, lo más seguro es que no te has arrepentido. Pero si caes en lo mismo y te duele, hermano, confía, el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Está trabajando en ti. ¿Cómo va a trabajar con más fuerza? Acercándote más a Él, buscándolo más, orando más, leyendo más, haciendo más sus cosas, manifestando este mensaje de la predicación del Evangelio. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Perdón, predicando el Evangelio. Entonces el propósito final es que nosotros podamos tener dentro el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios guiándonos, perdón, sanidad espiritual, restauración de buenas relaciones para con Dios, muchas veces liberación de demonios también. Eso se vio cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Dice, había lunáticos y había endemoniados y los demonios salían también. Eso es verdad. No crean que es algo únicamente de las doctrinas carismáticas. En realidad el enemigo está vigente hoy atacándonos, no de las maneras en como nosotros pensábamos que estaba y en todos lados veíamos al diablo, pero sí, de la manera que hoy más está actuando, creo yo, es confundiendo, diciéndole a la gente que no tienes que manifestar frutos si eres cristiano, o que vivas como sea, o que no hay problema en el pecado. ¿Qué tiene tener un novio sin compromiso, una novia sin compromiso? ¿Qué tiene adulterar poquito? ¿Qué tiene mentir tantito? ¿Qué tiene buscar mi paz en el alcohol o esas cosas? No tanto por el pecado, sino por la necesidad de lo que yo tenga como una salida que no sea el Señor. Ese es el problema. El diablo se pone ahí para satisfacer las cosas que el Espíritu Santo puede satisfacer una vez y para siempre. Una multitud de cosas hermosas, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo es asegurado únicamente por Cristo. En los lugares en donde se habla del Espíritu Santo y no se habla de Cristo como el puente para que el Espíritu Santo llegue con nosotros, no es el Espíritu Santo. Todo lo que tenemos lo hemos obtenido por el nombre de Cristo, de Jesucristo. Si el nombre de Jesucristo fuera quitado a un lado, no se hubiera obtenido. Si Jesucristo no hubiera actuado como actuó, entrando ahí frente a Juan el Bautista, no hubiera sucedido nada. Por eso el nombre de Jesucristo, hermanos, aunque a algunos les pudiera parecer tedioso, jamás va a desaparecer de este púlpito. Y cuando desaparezca, corre, hermano, vete. Por eso el nombre de Jesucristo nunca se va a ir de la educación en mi familia. Por eso nunca el nombre de Jesucristo se va a ir al momento de disciplinar a mis hijos. No robes porque no robas, porque Jesús dice que no robes. No mientas, no porque sea malo mentir, sino Jesús dice que no mientas. No adulteres porque Jesús aborrece el adulterio. No te embriagues con vino porque Jesús dice que no te embriagues con vino. Porque el señorío de Jesús tiene que estar presente en tu vida y en la mía. Todo el tiempo. Me preguntan,
Pero entonces puedo hacerlo en el nombre de Jehová, del Espíritu Santo. ¿Cómo pido? ¿Qué hago? Mira, amados, es el mismo, son tres personas, un mismo Dios, un solo Dios. Pero a Él le plació decir que todo lo que pidas lo pidas en el nombre de Jesús. Lo hago como tú digas, Señor. Lo hago como tú digas. Amén. Esto fue un poco el cierre del capítulo 8 que estuvimos viendo. Ahora vamos a arrancar con el versículo 9 al 11. No sé si vaya a poder tener tiempo de avanzar mucho, pero vamos a ver cosas importantes. Marcos, capítulo 1, versículo 9. Entonces aconteció en aquellos días. Si puedes tú subrayar tu palabra aquellos días ahí en la Biblia, o si puedes anotarlas, estás tomando notas, porque va a tener mucha relación con algunos textos que vamos a ver del Antiguo Testamento. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús vino de Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos, si te das cuenta, no está profundizando mucho en este acto del bautismo. Dice el número 10: y luego subiendo del agua, vio abrirse los cielos. Esa palabra abrirse los cielos, recuerden que la Biblia no se escribió en nuestro lenguaje, sino se escribió en hebreo, en griego, en latín. ¿Ok? Entonces esta palabra viene del griego, es chisomenoes o chesomenos, que quiere decir dividir, poner aparte, romper o separar, rasgar. No únicamente es se abrió el cielo y nos imaginamos el cielo, sino esta palabra proviene del griego dividir, romper, poner aparte. No sé, es más profundo, ¿te das cuenta? Y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre el Señor. Y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Cada uno de los evangelios, amados, como ustedes saben, incluye un relato del bautismo de Jesús. El relato de Marcos es el primero, y tanto Mateo como Lucas usan a Marcos como una de sus fuentes de inspiración. ¿Sí sabías? Ya habíamos hablado. Marcos es el segundo evangelio de nuestra Biblia, pero es el primero que se escribió. El relato de Lucas, vamos a Lucas 3:21 para que vean el contraste. Lucas 3:21. Y 22. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y obrando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como el de Marcos, te das cuenta, no da mucho que hablar al respecto de ese acto. Cuando Jesús llega, camina, entra a las aguas, se encuentra con Juan, ¿no? Sería como muy raro hablar de algo tan fuerte, que venía aquel que iba a bautizar el Espíritu Santo y como que de pronto nada más llegar y ser bautizado y ya. Supongo que el acto fue algo especial, muy especial. Aunque Juan el Bautista era primo de Jesús, tenían tiempo sin verse porque ambos estaban cada uno en sus cosas. Recordemos que Jesús aparece de pronto después de haber estado ¿en dónde? ¿Haciendo qué? No, Jesús aún no iba al desierto. De su casa, del taller. Dice el pastor Sugel Michelén, cerró su taller de carpintería y se fue con las llaves del abrir el reino. Y es lo que sucedió, amados. Pero no sabíamos qué estaba haciendo en general. O sea, su vida fue como quién sabe qué pasó. De seguro estaba haciendo lo bueno, ¿están de acuerdo conmigo? Amén. Pero no nos dice mucho ni Marcos ni Lucas. Vamos a Mateo 3, 13, 17. Pueden tenerlo y reconocerlos para que vayan en otra ocasión más rápido. Mateo 3, 13.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mira qué dice ahí. Mas Juan se le oponía. Gloria a Dios, ahora podemos saber qué pasó ahí. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, imaginen esto, que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mateo escribe de una manera un poco más profunda. Si recuerdan, obviamente Mateo es un evangelio más grande que el de Marcos, y añade este diálogo entre Jesús y Juan. Yo lo imagino muy profundo, hermanos, no tan frío como lo leemos. Juan sabía que también al ser bautizado Jesús comenzaba el fin. Juan sabía también, como Jesús, que al ser bautizado ya no tenía oportunidad de decir: espérenme tantito, ahorita voy a hacer mis cosas. Su camino hacia la cruz ya había empezado. Desde que nació lo sé, pero ahí ya empezaba en acción. Ya la alarma había sonado, hermanos. Supongo que fue un momento muy hermoso y emotivo, y más sabiendo que ahí se manifiesta la Trinidad. ¿Sí saben el nombre? Es Jesús bautizándose, el Espíritu Santo como forma de paloma y el Padre hablando. Los tres ahí están al mismo tiempo. Un solo Dios en tres personas. Gloria al Señor. El relato de Juan, vamos a Juan ahora, capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Amados, tenemos que leer mucho para que esto sirva y sea efectivo. Y creo que no tenemos otra cosa mejor que hacer. Martín Lutero decía algo así, no recuerdo bien, pero decía: estudien, prediquen la Biblia, y si queda un poquito de tiempo hablen Biblia, y si queda un poco habla de otra cosa. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Rey, he aquí el Cordero de Dios. ¿Tú sabes por qué se le llama Cordero? Era el Cordero que iba a ser sacrificado. Ya no era el corderito que cortaban y derramaban su sangre. Ya no era el Cordero Pascual, el día que el ángel de la muerte llegó a llevarse a los primogénitos. No. Ya era un Cordero, un ser humano que era Dios, el Hijo de Dios. Y ese Cordero fue anunciado por Juan como el que quitaba el pecado del mundo. Ahora, pon atención, es importante. ¿Qué está anunciando Juan? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? ¿Y la paga del pecado qué es? Juan, parafraseado, está diciendo: he aquí el Hijo de Dios que se despojó de su trono y vino a morir por todos nosotros los pecadores. Eso está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque el Cordero habla de un sacrificio, de algo que va a servir como holocausto. Pero resulta que ese Cordero que está presentando es el Hijo de Dios. Y resulta que el Cordero es sacrificado por los pecados. He aquí está apareciendo mi primo hermano. Él es Dios y es hombre también. Y viene a ser bautizado, a prepararse. ¿Por qué? Porque va a ser sacrificado por su propio Padre para el perdón de nuestros pecados. Imaginen esa entrada, hermanos, del Señor Jesús. Imagina sabiendo que es hombre y que piensa y siente como tú, pero sin pecado. Imagina cualquiera de ustedes, cualquiera, que aquí presentemos sabiendo que hay una horca y lo vamos aquí a ahorcar. Imagina ese momento tan terrible. Pero obviamente dentro del fondo de todo esto no era
un dolor que se quedara y dominara, porque esta presentación, amados, era hacia el candidato al reinado eterno. Es como presentar una candidatura de alguien, y este es el candidato a la presidencia. Juan el Bautista dijo: aquí está el candidato al Rey de Reyes, al adorado, al soberano, al supremo, aquel que vencerá la muerte, resucitando al tercer día. Más adelante, Juan, en el 30, dice: este es aquel de quien yo dije, ya llegó. Recuerden que yo les decía que venía alguien que yo no podía soportar, su majestad, que era tan grande, que yo era tan pequeño, que no era ni aún digno de poder atar los cordones de su calzado. Que era primero que yo, dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua da testimonio de que este es el Hijo de Dios. Suena algo raro y no vamos a profundizar ahí, sobre todo por el yo no lo conocía, pero va más profundo, va más allá. ¿Recuerdan cómo Juan el Bautista está encarcelado? Él ya sabía, ya había confirmado, pero envía a sus discípulos para que ellos vayan y pregunten si era Jesús o no, si era el Mesías o no. ¿Por qué? Después lo vamos a ver. Entonces cada uno de los evangelios incluye un relato distinto, mas sin embargo cuando estudiamos todos nos dejan algo más concreto. Marcos introduce la historia del bautismo con una frase que no captura en nosotros completamente el significado de ello. Aconteció en aquellos días, dice. Has leído miles de veces eso y no vamos a la profundidad. Esta es una fórmula no solamente bíblica, sino también, como te decía, es una fórmula escatológica. En aquellos días no únicamente está relatando el evangelio y diciendo: y así pasó en aquel martes, no, sino habla, y así como en aquellos días se anunció, como en el viejo tiempo se anunció que en aquellos días iba a pasar eso. Esto está dando señal al fin de los tiempos, amados. Y esto lo podemos ver en las profecías del Antiguo Testamento. Es una frase escatológica. En aquellos días significa los tiempos finales. Esto alude al tiempo final. Vamos a Jeremías 31, 33, hermanos. De esa manera vamos a ir comprendiendo más a fondo cada palabra que hemos pasado por alto durante mucho tiempo. Definitivamente la presión de los profetas hermanos era mucha. Recordemos lo que Juan el Bautista está diciendo. Y aconteció, lo que está relatando el Evangelio de Marcos, y aconteció en aquellos días, dice Jeremías 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de ¿qué? De aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué hacemos aquí nosotros como pueblo, hermanos? ¿En qué participamos? Nada. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Cuando hablamos de Israel, borra de tu cabeza la tierra de Israel, la bandera de Israel y todos los judíos que ahora, hoy en día, no adoran al verdadero Dios. Habla del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios en Cristo. Dice: daré mi ley en su mente. ¿Qué hice yo para obtener su ley? Nada, la daré en mi mente, la escribiré en mi corazón. Yo seré a ellos, yo me haré Dios de ellos y ellos me serán por pueblo. ¿Se dan cuenta cómo está también enlazado al poder del Espíritu Santo dando nueva vida? El Señor está diciendo aquí: yo los salvaré en aquellos días. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer, amados?
salvarnos. ¿Te das cuenta cómo esta es una profecía? Aquellos días habla del final, cuando el Hijo del Hombre iba a aparecerse para venir a salvar a los suyos. Vamos a Joel 3:1 también. No estamos yendo únicamente de aquí a allá como para reunir el tema que estamos exponiendo, sino estamos viendo estas palabras de suma importancia que antes echábamos de menos. Joel 3:1. Porque he aquí, ¿qué dice? Que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén. Mira qué belleza. ¿Quiénes son los que salieron al encuentro de Juan el Bautista? Judea y Jerusalén. ¿Por qué salieron? ¿Por listos? ¿O porque vieron que había un borlote allá y iban a ir a comer? Fíjate por qué salieron. Porque he aquí que en aquellos días, ¿cuáles días? Jesús vino, ya empezó todo. Haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén. Es Joel 3:1. Es el Señor el que hizo que Judá y Jerusalén fueran al encuentro con Juan el Bautista y contemplaran lo que estaba a punto de pasar. Dice: reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El Señor es el que los hizo venir. ¿Cuándo? En aquellos días. Vamos a Zacarías 8:23, por favor. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Este número de 10 hombres no habla de 10 hombres, sino de una gran cantidad de personas. Una gran cantidad de personas. Precisamente fue lo que pasó en aquellos días. Aparece el Señor y esos hombres van al encuentro y comienzan a seguirle porque se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Entonces, estas palabras de en aquellos días no únicamente es unas palabras que ahí aparecen para decirnos que eso pasó el martes por la tarde, no, va más allá. Esto es lo que se anunció desde antes. Aquellos días de los que se hablaron son estos. Es sorprendente, amados. Esto lo estamos estudiando, amados, para que vean que no hay margen de error y podamos profundizar más. ¿Qué quiere decir lo que Juan estuvo haciendo, lo que Marcos está relatando, lo que Jesús vino a inaugurar? Marcos está identificando, amados, a Jesús de Nazaret de Galilea. Jerusalén de Judea es el sitio del templo, ¿recuerdan? Y por lo tanto es asociado con la presencia de Dios. Todos se ponen a pensar en Jerusalén de Judea y lo asocian con Dios porque ahí está el templo. Uno pensaría que Jesús, así como Samuel, iba a crecer en el templo. Oye, la presencia de Dios está en el templo, pues Jesús va a aparecer también en el templo y ahí va a ser criado, ¿no? Primera de Samuel 1:2 habla de esto, no vamos a ir. Pero Jesús aparece de Nazaret. Aparte que es algo lejos del templo y de Galilea, a diferencia de Judea, no era conocida por la pureza religiosa. Recuerdan que en una ocasión se dice: Jesús de Nazaret, ¿cómo? ¿Y hay algo bueno que pueda salir de ahí? ¿Habrá algo bueno? Porque no estaba como muy puro el lugar y no se profesaba una religión de manera fiel. Pero Galilea, Jesús viene de Galilea. Y será Galilea a donde regresará después de su resurrección. Jerusalén y el templo son asociados con la oposición. No por el apoyo de Jesús, sino por oposición. Fíjate el contraste, cómo a lo largo de la historia bíblica vemos que el pueblo de Dios
Dios tiene algunas condiciones especiales. Cómo de pronto el pueblo de Dios está viviendo en la presencia de Dios en ese templo y se goza ahí está como Dios únicamente, pero de pronto viene a romper completamente toda actividad. Cuando Jesús es bautizado, dice que los cielos se rasgaron. Cuando Jesús muere, ¿qué pasó con el gran manto? Se rasga también. Lo que Jesús viene a hacer es cambiar completamente la estructura que había antes para poder tener una relación con Dios. Y vino a romper absolutamente todo para poder tener un acceso directo con Él. Viene de un lugar del cual no se imaginaban que vendría, aunque estaba anunciado también, pero la gente volteaba a esos lugares como santos o religiosos y Jesús aparece en otro lugar. Si te das cuenta, todos aparecen a Juan el Bautista de Jerusalén y Judea, pero Jesús aparece solo de Galilea. Completamente contrario a la expectativa. Solamente sabemos que venía de Galilea probando ser el único Hijo de Dios por la voz del Dios Padre, hablando después de rasgar el cielo y diciendo: este es genuinamente mi Hijo. Por Él todas las profecías se han cumplido. Cuando Jesús entra, se está identificando a sí mismo como el Hijo de Dios, y Dios mismo lo reconoce como tal. Cuando Jesús se identifica, también le está diciendo a una generación rebelde la necesidad de su salvación. Amados, cuando nosotros comprendemos que Jesucristo aparece completamente despojado de su reino, apareciendo en un lugar en donde la gente está deseosa de hablar con Dios de nuevo de una manera directa, y cuando tratamos de llevar como nuestra vida, amados, a este acontecimiento, podemos identificarnos mucho también. Yo percibo, no sé, pero percibo que de pronto muchas personas comienzan a pensar que este derramamiento del Espíritu Santo o esta obra que Jesús hace con su pueblo como que ha dejado de tomar efecto o fuerza. Yo percibo que uno de los motivos más grandes para que la iglesia no funcione como tal, como cuerpo fiel, es que en muchas mentes como que creo pero no vivo, como que no lo comprendo, como que no lo abrazo, como si hubiera perdido su poder. Y no es así, amados. Yo sé que el bautismo de muchos no fue el inicio de un gran avivamiento. Yo sé que muchos aquí fueron bautizados y fueron más pecadores que antes de ser bautizados, porque en el momento del acto del bautismo estaban tan emocionados que se bautizaron, pero después no pasó nada. Pero cuando yo entiendo, amados, que esto me está diciendo que no es por el bautismo en agua, que no es porque yo busqué a Jesús, sino que veo estas profecías sabiendo que es Dios llamándome, hablándome, que me lleva a un lugar seguro, y que es Jesucristo, aquel que fue sacrificado por nosotros, el que nos permite tener acceso a su reino por el poder del Espíritu Santo dentro mío. Debo de comenzar a contemplar esto. Yo no obedezco más por temor o obedezco por un compromiso, sino obedezco como un acto de amor. Compartía algo. Digo, no quieras abrogar la ley por el amor, sino cumple la ley por amor. Cumple las cosas del Señor por amor. ¿Por amor por qué? Amados, volvamos atrás. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor? Tomó tu lugar, tomó mi lugar. El bautismo es la entrada a la iglesia, confesar que soy parte de su iglesia, pero de ahí en más no puedo hacer nada. Ni tú puedes cambiar, ni yo puedo cambiar, si no es el Espíritu Santo cambiándonos a nosotros. No simboliza la limpieza del pecado. Jesús no vino a morir para limpiar, quitar el pecado y hacerme un supuesto santo, no. Sino Él paga lo que yo tenía que pagar. Y
Y su caminar, completo ejemplo de bondad, de santidad, de amor, es aquel que yo voy imitando. Otro de los factores que yo creo que estorban mucho en nuestro caminar cristiano, amados, es que en ocasiones vemos a otros que aparentemente llevan un mejor camino en Cristo. Cristo aparece en la escena no para humillarnos y decir yo sí puedo, sino Cristo aparece en la escena tomando nuestro lugar. Él fue bautizado para que en verdad se cumpliera todo lo que tenía, lo que estaba ya anunciado. Cristo se pone como todos nosotros, siendo que no había pecado en él, siendo que no tenía que ser lavado por nada. Él cumplió con el acto ahí, tomó nuestro lugar desde el principio, nació de una madre también, caminó, tuvo hambre y todo lo demás. Él no llega a mostrarse como perfecto, a decirnos son imperfectos y no tienen entrada, no, al contrario. Él se muestra perfecto para que nosotros nos veamos imperfectos y tengamos en cuenta que toda la obra salvadora es de Él. Y si yo me doy cuenta que toda la obra salvadora es de Él y solo por Él, y que Él vino a salvar, esa esperanza en ti y en mí tiene que crecer. ¿Por qué? Porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una sola ofrenda que es Cristo, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Dice Hebreos 10:14. No quiere decir que cambia tu vida y que ya no hay pecado y los que te rodean ya no te ven sucio, sino quiere decir que aún teniendo pecado y siendo sucio, Él te hace perfecto delante de los ojos de Dios para siempre. Con esa inauguración del Evangelio, cuando Jesús aparece ahí, la multitud se abre, el anuncio se cumple. Nosotros estamos en esa condición. Nosotros escuchamos el Señor y va a venir y viene y nos congregamos, pero probablemente aún seguimos metidos ahí en Jerusalén con Judea. Cuando el Señor te está llamando a salir, a lo mejor muchos de nosotros no salen por la imperfección que todos notablemente tenemos. Pero el Señor vino a hablarle a imperfectos. El Señor vino a hablarle a imperfectos, a pecadores. Imagina qué belleza. Esos hombres, los cuales se bautizaron, que esperaron a ver a Jesús, que comenzaron a seguirlos, aún siendo imperfectos, fueron hechos perfectos completamente delante de los ojos de Dios. No porque ellos se hicieron perfectos, o porque cambiaron, o porque su arrepentimiento fue tal que de pronto ellos ya estaban como brillando. No, seguían siendo igual de pecadores. En esencia, su carne la tenían. Sino que en Cristo, por su sacrificio, por todo lo que Él hizo por nosotros, seguimos siendo santificados conforme a Él. Pero delante de los ojos de Dios, si tú como salvado crees en Él y hoy murieras siendo el imperfecto que eres, amados, nadie te puede quitar el lugar que Cristo te dio en Él. Si crees, justificados por la fe únicamente. Eso suena incómodo para muchos de nosotros, porque puedes decir, pero yo soy menos pecador que Él. O yo sí he cambiado y Él no ha cambiado. Yo sí sirvo y Él no sirve. ¿Recuerdan ese ejemplo que Jesús dijo acerca de los jornaleros? Unos los contrata en un horario, otros al final, y al final en la paga uno le dice, no es justo. Oye, pero Él trabajó menos que yo. Amados, si la salvación no se mide por tu nivel de santidad, una vez siendo salvo, si la salvación no está cautiva en cómo tú seas hoy de perfecto o no quiero decirte, amados, que todos son salvados porque todos son pecadores. Recuerda que salieron Judá y Jerusalén a ese anuncio. Y recuerda que no todos van a creer, y recuerda que los que crean son porque Él ya los conocía y los lleva a Él. Pero si tú crees en el mensaje que Juan el Bautista estaba dando, y si tú crees que Jesús cumplió a la perfección, que desapareció y que Él nos ha bautizado con el Espíritu Santo, amados,
Da gracias a tu vida imperfecta, pero gracias a eso eres salvado por la sangre de Jesús. Porque Él vino por el pecador, no por el que no peca. Y no hay nadie que no peque. Esa es una bendición como fuera de serie, es como escandaloso, es injusto, ¿cierto o no? Es injusto, como que el justo, el bueno, el santo, el puro paga por gente como nosotros. Pero así le plació a Dios. El problema sería que tú o que yo no vayamos creyendo este anuncio. Que tú y yo no tengamos más interés por las cosas del Señor. Que tú y yo hayamos caído en la religiosidad, en la costumbre. Que no haya ese fuego encendido en nosotros por tener hambre y sed de justicia. Ese deseo de arrepentirnos continuamente. Que estés cómodo con tu pecado. Ese es el problema. Pero cuando tú ya has anunciado que las sendas tienen que ser enderezadas, que tienes que reparar tu vida, que tienes que arrepentirte, que hay tanto peso de pecado que aún cargas que Jesús ya llevó en la cruz, estás en problemas. Pero si por otro lado tú eres esos imperfectos pecadores que dicen yo ya no sigo el camino porque soy pecador, despierta, no dejes que el enemigo te condene cuando Cristo no lo hace, sino por el contrario, ven corriendo a Él. ¿Qué es lo que va a hacer que abandones el pecado y crezcas en santidad? Lo que va a hacer que abandones el pecado y crezcas en santidad es la fe en Él. Que en medio de mi imperfección yo pueda mirar a Cristo y decir, ya me has hecho perfecto, Señor. ¿Qué estoy yo haciendo viviendo esta vida si tú ya me has hecho perfecto delante de tus ojos? ¿Por qué voy a seguir contaminándome si yo ya soy perfecto delante de tus ojos? Esto dice la Escritura. Es la fe la que dice, Cristo, hoy he pecado, Señor. Cristo, hoy no te busqué para nada. Cristo, hoy pude hacer esto para tu gloria y no lo hice. Cristo, hoy estuve inundado en mis pecados. Pero Cristo, aborrezco mi pecado, porque tú has escrito tu ley en mi corazón. Y sé que está mal, Señor. Eso habla de una vida perfecta delante de los ojos de Dios. El dolor, el pecado, el sufrimiento, la inactividad, la pereza, todas las cosas no son porque tú, cristiano, te goces en ello, sino porque todo el mundo está corrupto y es normal que el mundo y las personas actúen de esa manera. No es porque tú seas diferente o más pecador que otros, o porque tú vayas corriendo a pecar de una manera natural, sino somos sujetos a vanidad por la caída, por la maldición de Adán y Eva. Pero los cristianos escucharon ya la esperanza. En medio de la oscuridad destelló la luz de Cristo y la puerta está abierta. Para imperfectos, no para perfectos, pero para imperfectos que aborrecen por la fe el pecado, sabiendo que son justos delante de los ojos de Dios. No para aquellos que se gozan en el pecado y siguen practicándolo aún sabiendo que el Hijo de Dios fue sacrificado como el Cordero. Ellos tienen que arrepentirse. Ellos tienen que salir e ir a las aguas del bautismo y ser cambiados en ese momento por el Señor, confesando pecados, arrepintiéndose verdaderamente, hermanos. Yo abrazo la idea de que aquellos que no han sido hechos cristianos aún y que siguen vivos es por la misericordia del Señor. No es para que tus negocios funcionen o termines tu carrera o seas mejor papá o mejor deportista. No. Eso es lo que nuestra vanidad busca siempre. Sino es porque el Señor es paciente y quiere que te arrepientas. Quiere salvarte. Quiere salvarte. Es hermoso nuestro Señor. Es la fe por la cual somos salvos, es la fe por la cual busco aborrecer todo lo que el Señor aborrece. Es la fe la que me empuja a congregarme, es la fe la que me empuja a hablar verdad, es la fe la que me empuja a pedir perdón y a perdonar, es la fe la que me empuja a ser generoso,
Es la fe la que me empuja a dejar toda mi vieja vida y ser hecho nuevo en Cristo Jesús. Es la fe la que hace que accione el poder de Dios en mi vida. Porque el pensar que hoy no ha sido santificado desde hace tiempo por la culpa de Dios es una blasfemia horrible. Es una blasfemia, hermanos. El Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí, es el que contrista, y yo por la fe voy a aborrecer esa vida inactiva o activa en el pecado. Los pensamientos pecaminosos que todavía guardo, se los tengo que entregar, Señor. Pienso en odio, Señor. Pienso en contienda, hago mentira, hago el mal, Señor, me pegan y respondo, Señor, no tengo una vida piadosa y en resumen digo, no me parezco nada a ti, Señor. ¿Qué será de mí, Señor? ¿Qué será de mí? Soy honesto conmigo y no me parezco nada a ti. ¿Qué será de mí? ¿Sabes que ese acto de arrepentimiento, aún sin un cambio, quiere decir que tú ya has sido hecho perfecto delante de los ojos de Dios? ¿Por qué? Por la humillación, por la aceptación, por el arrepentimiento verdadero, no por el cambio que tú hagas en tu vida. ¿Me estoy dando a entender? Si tú crees que eres salvo por el cambio que tú generas, no está del todo bien. Porque tú quieres alcanzar, no está del todo bien. Yo soy salvo únicamente por la obra del Señor, por esa sola ofrenda, por ese solo sacrificio me hace perfecto, me llena de fe, y mi fe es la que me hace confesar, arrepentirme y aborrecer lo malo. Es la fe verdadera, amados, la que hoy te hablo. Es realista la fe que te hablo, la que salva. Una fe falsa no demuestra frutos de arrepentimiento. Una fe falsa no demuestra una adoración genuina, una alabanza. Una fe falsa hace que los cristianos no tengan deseo de congregarse. Una fe falsa es la que únicamente declaras la palabra en las bendiciones, en la oración que te conviene. Una fe falsa es la que te hace amar únicamente cuando te aman, servir porque quieres darte a conocer. La fe verdadera te lleva detrás de Jesús, porque si la fe verdadera me la da Jesús, yo contemplo que Jesús me la da y voy a seguirlo por esa fe. Todas las obras que yo haga van a ser por mi fe. No es la jactancia del fuerte, amados. El Señor llama débiles como tú y como yo. Si eres fuerte, humíllate. Humíllate, tu rey se humilló, porque tú no has de humillarte. Porque es el clamor del débil en necesidad de un Salvador, aquel que es respondido por el Señor y te recuerda las palabras de salvación: yo te amo, morí por ti, yo te llevaré con bien hasta el final. Pero únicamente es el clamor de un débil. Aquellas personas que aparecieron en la cena para ser bautizadas, era gente clamando por dentro. Había un silencio de Dios. No hablaba con ellos, no había profecía. Había religiosidad únicamente, buscando el ganarse la salvación. Haciendo toda clase de sacrificios, se daban cuenta que ya no podían más, y de pronto llegan todas estas profecías hechas realidad en ese día a través de Juan el Bautista, y dijeron: ha llegado el Salvador. Y ese día se sigue repitiendo. La única diferencia que el tiempo ya ha corrido, la noche está avanzada y pronto amanecerá. Esa es la diferencia. Que estamos en un lugar más peligroso, tú y yo, amados. Y tu fe va a ser probada por el aborrecimiento de las cosas de tu vieja vida. De pronto hay algunos que dicen: oye, y tomar es pecado, decir una mala palabra es pecado, y fumar es pecado, oye, y esto es pecado, oye, es pecado. Es que lo que es pecado es seguir aferrado a vivir como vivías antes, teniendo un rey tan grande, tantas cosas que hacer, voltear por completo y no decir: bueno, pues no pasa nada, es poquito, hermanos. Lo que es pecado es tener al rey tan majestuoso, tan hermoso, tan santo, y no contemplarlo a él. Eso es pecado. Teniendo tantas cosas que hacer, es pecado no amarlo sobre todas las cosas, en resumen bíblico. Sobre
todas las cosas. Así como este pueblo aparecía, así como Jesús mismo fue y se humilla delante de un hombre para ser bautizado y se prepara para su caminar, la tentación de Jesús en el desierto. Amados, vivamos este éxodo nuestro, fieles, porque de cualquier manera, amados, si esto no lo hemos hecho fielmente, el Señor no va a responder en nuestro tiempo, o las cosas no van a ir como queremos y vamos a caer. Tenemos que estar bien sujetos al Señor, con nuestros ojos puestos en Él. De esa manera sabemos que el Espíritu Santo está tratando conmigo, y cuando vengan las cosas que están por venir, vamos a estar fuertes. Vamos a estar fuertes. Esta es nuestra esperanza. El Señor Jesucristo es perfecto, nosotros somos imperfectos. Y Él pagó por nosotros, Él pagó por ti y Él pagó por mí. Él cumplió al pie de la letra para que tú y yo podamos alcanzar, no para vivir una vida que no resplandezca luz, no para vivir una vida que no sea sal al mundo, sino todo lo contrario, para vivir una vida radical. Que tú volteas a tu alrededor y no veas cristianos entregados viviendo una vida bíblica en verdad. Ese es problema de ellos, que el cristiano está llamado a vivir una vida entregada al Señor al 100%. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Puedes hacerlo? No puedes hacerlo, pero Jesús ya lo hizo por ti. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces yo? Aborrecer tu pecado, obedecer por fe y por amor, exaltar su nombre, viviendo una vida de oración, de piedad, de misericordia, de humildad, no pareciéndonos al mundo, porque ellos tienen un padre y nosotros tenemos otro. Pero con ese pecado tan grande que tengo, con esa intranquilidad, con esa inactividad, con esa falta de amor, con esa falta, sí, claro, con todo y eso el Señor te conoce y murió por ti. Con todo y eso, amados, ríndete al Rey. Sal de esas ciudades de esclavitud y contémplalo. Anúnciate, el Señor ya vino. Y su Espíritu Santo ha de bautizarme, ha de cambiarme. Reconozco que no es por mi propia fuerza, reconozco que es por la del Señor. Reconozco que yo no iré a Él, sino Él me llevará con Él. Aquellos días de los que hoy hablamos ya están en el presente, hermanos, desde que Cristo apareció. Para los que aún creen en ese purgatorio cristiano, de decir que el Señor Jesús viene y después se va y da otra oportunidad y después te arrepientes y otra vez regresa, y eso es como el purgatorio cristiano. Respeto a los que creen eso, pero yo no soy de esa idea. El Señor va a venir y ya, hermanos. El Señor va a venir y ya. Y estamos en tiempo, amados, de ponernos a cuentas con Él y gozar de una vida llena del Espíritu Santo. La puerta está abierta y el Señor nos quiere, nos ama, no nos necesita, pero nos busca. Sabe quién eres, sabe quién soy, quiere sanarte, quiere ayudarte en tu caminar. El Espíritu Santo no se quitará de inicio hasta el fin. Entonces todo esto que pudimos hoy ver y conocer, a lo único que nos llevan es a Jesús. Lo único que nos enseña la Biblia es la persona de Jesús. Lo único que nos dicen las profecías es Jesús. Y lo único que sabemos es que nosotros somos incapaces de poder ser como Él. Pero en Él podemos llevar una vida agradable delante de sus ojos. Y si eres de los que se preocupan porque han reconocido tal perversidad que hay en ti, recuerda que nuestro Dios es un Dios para imperfectos, para pecadores. Amén.